Hasta aquí la noticia. Soy Juan José Ríos. Gracias por su confianza. Nos vemos mañana a la misma hora. Pero por favor no cambie porque continúa a las 8:45 el análisis. Hoy dos temas. Por un lado, cómo se ejecutaron los presupuestos para la pandemia del COVID-19 en Guatemala. Y también se va a hablar del caso Belice. Así que compañeros, buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, arrancamos ya a las 8:45 en esta fría noche de martes 8 de diciembre del año 2020. Saludamos también a Marinés Rivera, como todos los martes nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo te va? Bien, Mario, un gusto estar aquí contigo a las 8:45, de nuevo pues ya diciembre, ¿no? Pero la agenda del país sigue bastante movida, todavía tenemos pues bastante que abordar y pues sobre estos temas vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Ahora el tema de Belice que vuelve a ser noticia también. Por supuesto, un tema que pues a todos los guatemaltecos nos interesa. Ya formalmente la Cancillería guatemalteca ha presentado este martes de forma oficial su demanda de reclamo territorial sobre Belice, esto en la Corte Internacional de Justicia, esto en La Haya, en el último día de plazo establecido por las autoridades. ¿Qué podemos esperar de este proceso? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo se lleva este litigio? Para conocer y entender este tema importante, nos enlazamos a esta hora con el licenciado Gabriel Orellana, ex canciller de la República y también abogado constitucionalista, para conocer los pormenores de este litigio que Guatemala y Belice han elevado hasta la Corte Internacional de Justicia. Muy buenas noches, ex canciller, bienvenido. Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por la oportunidad de departir con ustedes y un saludo a todos los televidentes. Ex canciller Orellana, pues si nos puede empezar poniendo un poco en contexto respecto a qué significa ya la presentación oficial de la demanda del territorio y cuál es el reclamo, también recordarle pues a todas las personas que nos están viendo cuál es el reclamo que está haciendo Guatemala y si de alguna forma pues puede ser resuelto a nuestro favor también. Bueno, es una pregunta bastante compleja porque encierra una gran cantidad de elementos. Comencemos por la parte más sencilla y podemos luego entrar a algunos detalles. Pero desde que Guatemala se independizó, tuvo un territorio que por razones históricas, geográficas, etcétera, estuvo un tanto abandonado, podríamos decir. Y en ese tiempo España había dado ciertas concesiones territoriales a Inglaterra. Establecieron en Belice, lo que valga la redundancia, un establecimiento, la parte norte, y poco a poco este establecimiento se fue extendiendo hacia el sur y poco a poco se fueron, vamos a decir, posesionando de ese territorio. Esto dio lugar a que en algún momento era necesario terminar con esa invasión y Guatemala, forzada por las circunstancias históricas. Comencemos por el temor que había hacia los Estados Unidos. Recuérdense que en ese tiempo Estados Unidos tenía una posición bastante abusiva en el mundo internacional. Poco a poco se fue apropiando de la mitad del territorio mexicano y entonces prácticamente Guatemala pensó que al amparo, el único amparo que podría tener contra los mexicanos era la protección inglesa y así fueron las cosas que llegaron a un punto donde se firma un tratado supuestamente de límites. Digo supuestamente porque en aquel momento es importante señalar que había un tratado entre los Estados Unidos e Inglaterra que le impedía a esta apropiarse de territorios en la América. Estaba también la doctrina Monroe, que ustedes recordarán, todos los telescuchas, estoy seguro que alguna vez han oído hablar de América para los americanos, pero se ha matizado especialmente por los mexicanos, precisamente que América para los americanos no es
América para los del continente americano, sino América para los americanos del norte. Así las cosas, llegamos a un punto donde Guatemala se independiza, voy a saltos de bota de 7 leguas, Belice se independiza y la inexistencia de límites fijos e indelebles comienza a generar una serie de problemas. Y estos problemas nos llevan a ciertas crisis que explotan, yo diría, históricamente, para mi entender, fundamentalmente en la época del gobierno de Carter, cuando en Guatemala comienza la crisis del enfrentamiento armado, o llamémosle guerra civil, lo que ustedes quieran, pero en este momento lo importante es señalar que el mundo se voltea en contra de Guatemala, reconoce a Belice en la ONU y Guatemala, pues en algún momento el presidente Serrano reconoce la existencia de Belice y una vez estando ambos estados reconocidos ante la comunidad internacional, comienzan una serie de enfrentamientos, incidentes que se dan en el área de adyacencia porque no había frontera definida y por lo tanto poco a poco se va entablando un proceso que ya venía desarrollándose aproximadamente de la época del presidente Ubico, un proceso sumamente largo que implicó agotar todos los medios, el catálogo de medios pacíficos de solución de las controversias internacionales. Y en este momento se llegó al agotamiento, a la última fase de este proceso, que es la presentación del caso ante un tribunal internacional, el máximo tribunal internacional que hay en el mundo, como es la Corte Internacional de Justicia, con el propósito de que se decida las pretensiones de Guatemala, que incluyen tierra, una reivindicación territorial, marítima e insular sobre el territorio de Belice. Ahora bien, ex canciller, ubiquémonos en ese punto y hagamos el ejercicio de visualizar geográficamente el mapa de Guatemala. Esta zona de adyacencia, para entendimiento, Guatemala, ¿qué es lo que reclama? Digamos, de esa línea punteada al lado derecho de Petén, colindando con Belice, de esa línea punteada, ¿qué es lo que Guatemala reclama? Meternos de esa línea un poco más, ¿es eso? Si nos lo puede explicar, No, digamos, delimitar una frontera como tenemos con México, con El Salvador y con Honduras. ¿Qué significa el aclarar esa línea punteada conocida como zona de adyacencia? Esa es una pequeñísima parte de la reivindicación que reclama Guatemala. Guatemala, volviendo a su mapa, que en este momento nos es imaginario, Guatemala reclama de esa línea punteada hasta el mar, del río Sibún al Sarstún y del río Sarstún al río Belice, perdón, no recuerdo en este momento, pero hasta la frontera con México. O sea, prácticamente en teoría podríamos, para facilidad de nuestros televidentes, podríamos decir que Guatemala reclama la totalidad del territorio de Belice. Las islas que están enfrente de Belice y el mar territorial que le pueda corresponder. La línea de adyacencia hoy por hoy es un concepto que se estableció con el ánimo de fortalecer la confianza entre los dos países y así frenar los múltiples incidentes que se venían dando precisamente por la indefinición de esos límites. Ahora,
Un punto importante es que la reclamación territorial de Guatemala tiene dos distintos componentes. Uno, el de la parte sur de Belice, que es territorio que Guatemala hereda directamente de España al momento de su independencia, que era la parte que correspondía al departamento de las Verapaces. Y la parte norte de Belice, que era en ese momento un territorio que España le había dado en usufructo a Inglaterra, y que esta tenía pues un título precario, si usted quiere. Precario quiere decir un mero permiso para utilizarlo, y que abusivamente se fue apropiando del mismo. Así las cosas, llegamos a la independencia, pero creo, no sé si le parece la descripción que le doy de ese concepto territorial que implica esta reclamación por parte de Guatemala. Perfecto, ex canciller. Y digamos ahora en la línea, digamos, de pasos a seguir, ¿verdad? De lo que sigue después de la presentación de esta demanda reclamo territorial sobre Belice ante la Corte Internacional de Justicia, digamos, para que las personas que nos están viendo comprendan un poco, digamos, qué sigue de este proceso. Bueno, un proceso básicamente es como un diálogo que vamos a tener ustedes y yo, en el sentido de que yo hago una primera presentación. Doy un tiempo prudencial para que ustedes me respondan. Esto es, en primer término, la demanda, la que yo estoy pidiéndole al tribunal. El tribunal le va a dar audiencia a Belice, y esa audiencia comprende el plazo de 1 año para que Belice estudie nuestra demanda y la conteste. Una vez contestada esta demanda, hay otro plazo para que Guatemala se imponga, conozca la defensa que plantea Belice contra nuestra pretensión, y nos da 6 meses para que la respondamos, y luego se repite ese mismo proceso con respecto a Belice, así puesto de una manera muy, muy sencilla. Hagamos de caso que es un ping-pong en cámara lenta. Estamos hablando de un litigio de como mínimo ¿cuántos años, ex canciller? Mire, la historia nos ha demostrado que hay casos que han durado un promedio de 5 años. Póngale, tal vez se me ocurre en este momento Perú y Chile, Colombia, Nicaragua, pero hay algunos casos que se han dado en África, que han durado fácilmente 10 años. Ahora, un punto que es muy interesante señalar, y que es una frase que a mí me impactó mucho porque me la dijo un querido profesor que yo tuve en la Universidad de Nueva York, y que fue en vida juez ad hoc por parte de algunos estados que litigaron en la Corte Internacional de Justicia, que el caso de Belice es el sueño de opio de todo internacionalista. ¿Por qué? Porque es un caso que involucra sucesión de estados, aspectos territoriales, aspectos marítimos, aspectos insulares, y prácticamente podría ser un caso que por sí solo, cuando se llegue a estudiar esa sentencia, puede ser por sí sola un texto de derecho internacional contemporáneo, porque también incluye otra serie de aspectos en su historia, como la descolonización, como el derecho de libre autodeterminación de los pueblos, etcétera. Pero realmente es tal vez el caso más complejo que se pueda dar,
incluso si lo comparamos con casos semejantes como el de Malvinas con Argentina, o el caso de Gibraltar de Inglaterra con España. En todos estos tres casos, el personaje, el malo de la película es Inglaterra, y esto obedece a que en ese tiempo en el mundo el principio del derecho internacional era el principio de la rapiña. Inglaterra le arrancaba o le arrebataba a cualquier país todo lo que pudiera, como pudiera y sin ningún escrúpulo alguno para hacerlo. Ahora bien, ex canciller, digamos, la decisión que toma la Corte Internacional de Justicia, digamos, podemos decir que es una decisión final. Los estados, digamos, tienen la obligación de acatarla o de alguna forma, pues puede ser apelada también después de dar su resolución. No, la decisión de la Corte Internacional de Justicia es final. Aquí no cabe las argucias del Congreso de la República de no obedecer a la Corte de Constitucionalidad, para comenzar las cosas. En segundo lugar, el punto fundamental es que las dos partes voluntariamente aceptaron ir a la corte. Aquí nadie las está forzando. Y la prueba es que ambos países realizaron consultas populares en sus respectivos estados para que tuvieran claro sus ciudadanos que esta decisión puede comprometer y debe comprometer y va a comprometer a lo que la Corte decida al final de este proceso. Es algo importantísimo tener en cuenta, y además porque la Carta de las Naciones Unidas establece una serie de medidas, al igual que el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, para que estas sentencias sean o acatadas, obedecidas, porque de lo contrario, el Estado que osara incumplirlas, pues prácticamente se coloca en la posición de un Estado paria en el mundo. Ahora bien, ex canciller, en base a su conocimiento, en base a su experiencia, ¿qué tanta viabilidad puede tener Guatemala en su demanda? ¿Qué tan bien sustentada está? A lo que está apelando el Estado de Guatemala. Hoy escuchábamos al canciller haciendo un poco de remembranza muy parecida a lo que usted menciona, evocando la época de la independencia, documentación de aquella época. ¿Qué tan sustentada y qué tan viable es de que la Corte falle a favor del Estado de Guatemala? Mire, es una pregunta muy pertinente, muy buena y muy oportuna, porque tenemos que tomar en consideración varios aspectos. El primero de ellos es que un tribunal internacional en este momento, al menos desde mi personal y particular punto de vista, dudo que pueda borrar literalmente del mapa a un Estado en función de un proceso judicial. Esto no quiere decir, bajo ningún punto de vista también, que no pueda hacer una, vamos a decir, una cirugía del territorio que actualmente ocupa Belice y adjudicarle una parte a Guatemala y otra a Belice si hablamos del territorio. Obviamente también está la pretensión insular y la pretensión del mar, pero la pretensión del mar es bastante más sólida por cuanto que existen tratados que prácticamente le reconocen a Guatemala un derecho de salida al alta mar
no obstante que hay un traslape de jurisdicciones entre Belice y Honduras y que prácticamente pareciera como que Guatemala está encajonada en cierta parte del Golfo de Honduras. Pero también es importante señalar que en algunos casos la Corte puede buscar soluciones que pudieran eventualmente conciliar los intereses de unos y otros países. Y también tenemos que recordar que ya la Corte en algunos momentos ha resuelto ciertos casos de territorio sobre la base de la doctrina moderna del derecho de autodeterminación de los pueblos. Entonces, en este momento, el punto estriba en que nosotros tenemos que ver que en cierta medida la decisión de la Corte va a ser sumamente difícil y podríamos, por lo menos yo creo que va a tener algo de salomónica, a todos les va a dar algo, pero no creo yo que en este momento, al día de hoy, podamos hacer cábalas sobre cuál va a ser el resultado. Recuérdense también que mucho dependerá de que se pruebe y de que se convenza a los jueces que integran la Corte Internacional de Justicia. Ahora, ex canciller, digamos, si hablamos de voluntad política de parte de los dos países y con base a lo que usted nos mencionaba también de las consultas, podemos, digamos, concluir que sí existe voluntad política tanto, digamos, de Guatemala, creo que queda claro que sí lo hay, pero de parte de Belice también para resolver esta situación. Por supuesto, yo creo que esto es algo que se logró con el paso de los años, más de 80 años de discusiones, de negociaciones, de altibajos, turbulencias, etcétera, pero creo sinceramente que a estas alturas que vive el mundo, la peor literalmente, y uso la frase latina, el contexto latino, la peor estupidez que podría cometer ambos países es de alguna manera negarse a resolver pacíficamente este problema. Guatemala y Belice, en tanto las placas tectónicas no decidan otra cosa, van a estar unidas por miles de siglos, esperemos, y tarde o temprano hay un refrán inglés que dice que las buenas cercas hacen buenos vecinos. Y el otro punto importante a considerar es que Guatemala y Belice tienen mucho más que ganar una vez hayan dilucidado sus problemas territoriales en la comunidad internacional. Juntos, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, por ejemplo, configuran un espacio económico muy prometedor por su cercanía con Estados Unidos, por su posición geográfica en el mundo. O sea, realmente si no se aprovecha esta posición, esta buena vecindad, sencillamente vamos a seguir en una mediocridad de desarrollo que no se justifica. Recordemos que Guatemala ha sido muy dañada por la existencia de este problema con Belice. Y estamos hablando no de ahora, estamos hablando de prácticamente desde los años 60. Y a esto lo vino a agravar el conflicto armado porque prácticamente nos puso ante el mundo en aquel momento como un país de salvajes y fue la oportunidad que Inglaterra aprovechó para desprestigiar la imagen de los guatemaltecos en Belice
de una manera que ustedes vieron cuántos fueron los años en que organizaciones internacionales como los no alineados, para poner un ejemplo, condenaban casi anualmente a Guatemala por estos motivos. Guatemala perdió oportunidades de recibir inversionistas que tenían intereses en ambos territorios y en fin, es una situación que definitivamente yo creo que a ambos les conviene porque al fin de las 500 va a ser un gana-gana para ambos. Y ya para ir finalizando, ex canciller, aunque digamos estamos hablando de un tema netamente de derecho internacional, pero hay una pregunta que la gente se repite mucho cuando desde que empezó todo esto con la consulta popular hace ya 2 años y medio, ¿qué tanto puede pesar, digamos, en un tribunal de esa magnitud como es el Tribunal de la Corte Internacional de Justicia? Que haya, digamos, pues quizá no un apoyo actual, pero sí, digamos, una remembranza histórica que involucra a Inglaterra, que involucra a la corona británica. Belice reconoce a Isabel II como su soberana. ¿Esos elementos pudiesen llegar a pesar? Mire, la Corte Internacional de Justicia obviamente está integrada por representantes de los sistemas jurídicos dominantes en el mundo. Y dentro de ella, los 5 países que tienen un lugar permanente en el Consejo de Seguridad también tienen a un juez. Pero es obvio que Inglaterra, un país imperialista, como lo fue y quiere seguir siéndolo, tiene jueces que pueden ser de la India, que pueden ser de Egipto, de África, pero que se han formado jurídicamente en universidades inglesas. Pero hagamos de caso que por un momento que hacemos abstracción de los ingleses. Sigamos la tesis peregrina que salió publicada hace unos 2 o 3 días que Guatemala debió haber condicionado su actuación ante la Corte exigiendo que no hubiesen jueces ingleses ni de procedencia y formación inglesa. Vaya, sigamos esa lógica. No hay jueces angloparlantes ni anglojuristas. ¿Qué va a pasar? Francia también fue un país imperialista y también hay muchos jueces de la Corte Internacional de Justicia que se formaron en Francia, pero que son de países africanos, que son de países asiáticos. Entonces, sencillamente, entre iguales no va a haber mayor problema. Quitemos a Francia. Pongamos a los Estados Unidos. ¿Quién va a negar que Estados Unidos es un país imperialista? Lo mismo. Y vayamos a Rusia. ¿Cuántos juristas rusos o de formación rusa o del sistema jurídico ruso hay? Y así China, la misma cuestión. Entonces, el punto al que yo quiero llegar es que este es un argumento que no tiene ni realidad histórica ni sustento lógico en un mundo en el que actualmente vivimos. Es una realidad. ¿Qué podríamos hacer? Entonces, constituir una corte internacional ad hoc para Guatemala. Nosotros no lo escogimos, nosotros no fuimos al arbitraje. Si hubiéramos ido al arbitraje, tal vez eso se hubiera podido hacer. Pero en este caso, Belice no aceptó nunca el arbitraje. Entonces teníamos que ir a la Corte Internacional de Justicia y es lo único que existe, es el único tribunal. Nosotros no podemos
por decir algo, ir a la Corte de Constitucionalidad en cualquier litigio y condicionar a que no esté sentado fulano, sutano o sutana, porque nos parece que no son adecuados para nuestros intereses. Sencillamente el sistema así lo establece y claro, Inglaterra ha generado muchos anticuerpos por su posición imperialista en el pasado, pero el punto también está en que tenemos que recordar que el sistema angloamericano es un sistema que en el derecho comparado mundial tiene una enorme dimensión territorial y conceptual. Igual lo tiene el derecho latino y francés. Bueno, Entonces, ex canciller, le agradecemos por su tiempo, por haber estado con nosotros hablando de este proceso tan importante para la región y para el país. Gracias, feliz noche. Bueno. Feliz noche, ex canciller. Bueno, María Inés, un tema por demás que nos debe de ocupar, porque estamos hablando de que somos, quitando quizá el caso de la Guyana Esequibo con Venezuela, quizá el único país que no tiene una frontera delimitada con su vecino, ¿no? Así es, y es una situación, como bien decía el ex canciller, no es nuestro vecino, ¿no? Al final del día, el tener esas fronteras delimitadas es muy importante y sobre todo también considerar que hay un factor tiempo, ¿no? Que no es algo que se va a lograr de la noche a la mañana, sino que es algo que nos puede tardar años, pero sin duda alguna importante resolverlo, ¿no? Para ambos países. Por supuesto, y yo comulgo con la tesis del doctor Orellana en que sí o sí se va a delimitar una frontera. Eso creo yo que no está en tela de duda. Vamos a una pausa y volvemos con el segundo tema de la noche.